Anthony, Mariela, bienvenidos a Ecuador. Estamos aquí un poco para contarles cuál es la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Gracias a todos, una vez más la bienvenida. Tuvimos una pequeña conversación en la oficina. Para nosotros es un gusto recibir a cualquier institución, pequeña, grande, mediana, antigua, moderna, que se preocupe por el libre acceso a la información, por la libertad de prensa y por la libertad de expresión en los países. Consideramos muy importante que cada una de estas instituciones que reciben información sobre el estatus de estas libertades en el país pueda tener una confirmación en nuestro propio país, porque creemos que hoy en día, firmemente creemos que hoy en día, Ecuador goza de una salud muy importante en lo que a libertad de expresión, libre acceso a la información se refiere. Pero justamente en virtud de esas libertades, en virtud de ese diálogo abierto, democrático, frontal, directo y con altura, es que recibimos a cada institución que pida que los escuchemos, y también pedimos que nos escuchen. Así que bienvenidos una vez más. Thank you very much, Your Excellency, and thank you very much for receiving us, taking the time to receive us, and indeed may I say that we welcome the opportunity to meet with yourself, and we welcome the fact that this is a public meeting and that it is on the record. Les damos las gracias por esta reunión. Les damos las gracias por esta reunión y celebramos el hecho también de que sea público y de que se pueda recibir. Let me just say a few words about the International Press Institute. It's the oldest global press freedom organization in the world. Diré unas palabras sobre el Instituto Internacional de la Prensa, que es IPI por sus siglas en inglés. Es la organización que promueve la libertad de prensa más antigua del mundo, la organización con carácter global. It was founded in 1950 Fue fundada en 1950, in the aftermath of the Second World War, luego de la Segunda Guerra Mundial, on the belief that by promoting press freedom and encouraging dialogue between journalists and governments, between journalists among themselves, and indeed between political stakeholders and journalists, con la creencia de que promoviendo el diálogo entre periodistas y medios de comunicación y gobiernos y todos los interesados, y promoviendo la libertad de prensa, one could help promote peace and understanding. uno puede también ayudar a promover la paz y el entendimiento. We have consultative status with the United Nations and the Council of Europe. Tenemos estatus consultivo con la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. And allow me to stress that we are not a political organization. Y permítanos reforzar que no somos una organización con carácter político, And that we value our independence. We're based in Vienna, que Austria. valoramos nuestra independencia. Estamos basados en Viena, Austria. When we travel to countries where there have been issues related to press freedom and concerns raised, Cuando viajamos a países donde ha habido preocupaciones relacionadas con la libertad de prensa, we fully understand, and I understand as a former correspondent based in Beirut, perfectamente entendemos institucionalmente, y yo personalmente como un ex corresponsal basado en Beirut, that there are two sides to every story. que cada historia tiene dos caras. And that's why we seek meetings with not just journalists, but also government representatives. Indeed, we're going to be meeting with the Minister of Justice and the Vice President of Ecuador as well. Por eso nosotros nada más buscamos reuniones con los periodistas, sino también con los gobiernos, y por eso nos vamos a estar reuniendo también más tarde con el vicepresidente y con la ministra de Justicia. Because we'd very much like to have a complete picture of a complex situation. Porque queremos tener la historia completa, la foto completa de una situación que es compleja. I'll just, if I may, raise a couple of the concerns
that have been raised with respect to the situation of the media in this country, and then I'd very much welcome Your Excellency's views on a couple of those issues. Me permito traer a la mesa algunas de las preocupaciones que hemos escuchado y luego nos encantaría escuchar su posición al respecto. I think I understood correctly in the brief discussion before this public meeting. Pienso que entendí correctamente en la pequeña discusión que tuvimos antes de esta reunión. But correct me if I'm wrong. Pero corríjanme si estoy equivocado. That there is a move to decriminalize defamation. Que hay un movimiento para despenalizar los delitos de difamación. That leads to my first question, which Eso is lleva a mi primera pregunta, que es one of the major issues that has been raised internationally and locally is that of these very high-profile criminal defamation cases. una de las preocupaciones más grandes que han llegado a la palestra internacional tienen que ver con casos de difamación criminal. Involving, if I'm not mistaken, Que envuelven, initial si no me demands equivoco, for a penalty of $80 million. Demandas iniciales por penas de hasta $80 millones. There were subsequent pardonings, which we Hubo welcome, perdones subsecuentes, but nonetheless, it appears as though a climate is thus created which leads journalists to fear, if you will, and according to them, self-censorship. pero sin embargo parece que hay un clima de temor que estaría llevando a los periodistas a estar en tensión y también, según ellos, a utilizar la autocensura. Now let me stress, the International Press Institute does not believe that being a journalist places someone above the law. Dejemos algo claro, el IPI no cree que ser un periodista pone a esa persona sobre la ley Or gives them free license to defame and produce factual inaccuracies. o les da licencia para difamar y producir equívocos, ¿no? En cuanto a los hechos. Clear crimes, for example, the incitement to violence, Hay crímenes como la incitación a la violencia, when clearly defined, cuando están claramente definidos, should be punished within the framework of existing criminal laws. deberían ser castigados. Where there is perceived defamation, Cuando se percibe difamación, we believe, and I believe to have understood that you do too, this should be handled within the framework of civil lawsuits. nosotros creemos que esto debe ser manejado desde el punto de vista civil. And the financial damages sought should not be disproportional. Y los daños, la remuneración financiera no puede ser desproporcionada. So that's my first major point that I would like to raise. Maybe I'll give you the opportunity to respond to that, and then we can move on to a couple of other issues. Esa es nuestra primera preocupación. Quisiéramos que usted comentara al respecto y luego podemos pasar adelante a otros temas. Lo primero es que estamos totalmente de acuerdo con su punto de vista y su apreciación. Creemos que si hay una intención de difamar, o sea, que realmente hay mala intención, que no es una opinión, sino una aseveración o una acusación pública de algo, se constituye en un delito si no hay una prueba. Y estamos totalmente de acuerdo en que los periodistas no están sobre el bien y el mal, o no están sobre la ley, sino son ciudadanos comunes que deben ser juzgados de acuerdo a esta. Nosotros pensamos que efectivamente hay que alivianar lo que la ley actual en el Ecuador, el Código Penal, propone, que es el delito por injurias calumniosas. Sin embargo, hay un movimiento, incluso propuesto desde el gobierno, para cambiar esta ley. Pero en este momento son las herramientas con que cuentan las personas de Ecuador desde hace muchos años para defender su honor, su honra y defenderse de las injurias, sean estas por periodistas o no periodistas. En Ecuador, si no me equivoco, debe haber 12.000 causas
en los juzgados por delitos de injurias y no son para nada por periodistas ni contra periodistas, sino son entre ciudadanos que se han visto afectados en su honra. Eso es una decisión de los ecuatorianos, de los legisladores en la Asamblea, para que se puedan generar estos cambios en la ley. Nosotros, desde nuestra propuesta de ley, desde el gobierno, decidimos pedir que se incluya en la ley de comunicación que los delitos de difamación sean juzgados civilmente, como propuesta de ley. Pero eso tiene que tener un proceso de cambio social desde los legisladores y con el apoyo de la ciudadanía en general. Pero estamos de acuerdo en esto. Thank you very much, Your Excellency. That element in the proposed communications law. Let me raise maybe another issue of concern that was suggested by some of the journalists with whom we've met, and that is what they believe to be a very hostile climate towards journalists in general right now in Ecuador. Muchísimas gracias por su punto de vista con respecto al primer punto y de verdad celebramos si ese cambio se va a efectuar en la ley. Ahora voy a traer otro punto que hemos recibido de parte de muchas conversaciones previas y que tiene que ver con el clima hostil que aparentemente están viviendo los periodistas en este país. Now, of course, we appreciate everyone's right to express themselves freely. Por supuesto que apreciamos el derecho que tiene todo el mundo de expresarse libremente. But there have been real concerns raised by journalists that there is an unprecedented climate of hostility towards the press. Pero hay una preocupación grande entre los periodistas de que hay un clima de hostilidad hacia la prensa. Unfortunately, including in the public sphere. Y lamentablemente en esto está incluido la esfera pública. As we've been traveling around Quito to our various meetings, Mientras hemos viajado en Quito a nuestras diferentes reuniones, we've seen everywhere we go graffiti por todas partes que vemos hay grafitis that is particularly hostile towards que two media son outlets, particularmente hostiles hacia dos medios de comunicación social, El Comercio and Universo. el Comercio y el Universo. And I'd just be interested in hearing your views about that and what might be done to reduce that climate. And Y simplemente estoy interesada en escuchar su punto de vista al respecto y sobre todo qué se puede hacer para bajar ese clima. And part of the concern is as well not just that the graffiti appears, but that there is a public discourse which from the perspective of the journalists is very, very hostile. Y parte del problema no es solamente que desaparezcan los grafitis o que aparezcan los grafitis, es que hay un discurso público en contra de la prensa que es bastante preocupante. And a word we've heard used several times is fear. Y una palabra que hemos utilizado muchas veces es miedo. And we welcome, of course, the fact that journalists are not being attacked here with the regularity that they're attacked in many other countries. Nos agrada que acá los periodistas no sean físicamente atacados con la frecuencia que son atacados en otros países. But there's real concern and real fear. Pero hay una preocupación seria y verdadera y hay un temor verdadero. And as I mentioned, IPI seeks to encourage dialogue. Y como nosotros hemos dicho, el IPI busca promover el diálogo. We're concerned that there appears to be no communication right now between Estamos the private preocupados media porque parece que no hay ninguna comunicación entre los medios privados and the public sphere, as y it el were, or the sector government, público I should o say. el gobierno. And I would simply like to suggest that we would be happy, if at all possible, and if this is something that would be helpful, to play a role in bringing together exactly, because I think there is a real need for it. Y nos gustaría permitirnos sugerir, si es necesario y si es bien recibido, la posibilidad de que nosotros seamos mediadores o tengamos un papel acá, porque aparentemente hay una necesidad de ponerlos juntos. Both sides feel that they're under attack, if I Los dos understand it lados se correctly. sienten atacados, si entendemos bien.
And yet in the absence of communication, Y a pesar de que hay una ausencia de comunicación, we're concerned that that climate of suspicion, of fear, of hostility estamos will preocupados de que intensify. ese clima de hostilidad, de miedo, de suspicacias. So in the spirit of that dialogue that we seek to encourage, fair dialogue, we're available and happy to help if that's something Entonces, that en you el think is espíritu useful. de ese diálogo justo, nosotros estamos disponibles, estamos a la orden. Ha sido un poco larga la exposición para poder ir contestando poco a poco, pero voy a tratar de resumir conceptualmente, ¿no? Lo primero es que nosotros no nos sentimos atacados por los medios privados, es decir, no vemos a los medios de comunicación o a los periodistas per se como un ataque hacia el gobierno. Consideramos a ciertos medios de comunicación y a ciertas personas que dicen ejercer el periodismo como actores políticos que están con un interés mucho más allá de la libre expresión o del derecho a informar a la ciudadanía. A estos actores políticos que están claramente identificados se les da una respuesta política, porque ya no estamos dentro del cuadrilátero del periodismo, estamos dentro de un cuadrilátero, por decirlo así, de una actoría política. ¿Y por qué se pelea? ¿Por qué se lucha? Se lucha por defender la verdad. Solamente cada sábado, desde 2 años creo aproximadamente, han habido 426 aclaraciones sobre mentiras flagrantes de estos medios de comunicación que son actores políticos. Y ellos no han tenido ninguna posibilidad de decir: ustedes están falseando la verdad. No han podido refutar estas verdades. Y nuestra obligación como gobierno, como Estado, es que los ciudadanos reciban información veraz, que no se les mienta, que no se desanimen porque piensan que el gobierno no está actuando correctamente, honestamente, con los fondos públicos, por ejemplo, que no está tomando decisiones en favor de los ciudadanos. Hay muy pocos medios en el Ecuador que concentran las grandes audiencias, o sea, que son de amplia y alta circulación, muy pocos. Y estos medios han tenido una batalla constante contra el gobierno por los cambios que está implementando, pero no desde el punto de vista del periodismo, del análisis, de la opinión seria, contrastada, sino desvirtuando, mintiendo expresamente. Por eso digo que hemos comprobado esto. Entonces se convierte ya no en una posición de libertad de expresión o de prensa, sino se convierte en una posición de querer atacar el cambio social que se quiere profundizar en el Ecuador. Y tanto es así que, a pesar de 5 años de permanente distorsión de la verdad de estos pocos medios que tienen grandes audiencias, el gobierno tiene el 80% de aceptación, lo conserva y mejora cada vez más. Porque los ciudadanos por fin tienen la oportunidad de ver otros medios de comunicación, públicos, oficiales y también administrados por el gobierno. Pero también hay medios y canales de televisión que no participan en esta actoría política, que no son actores políticos y que también informan de una manera, digamos, neutral, desde un punto de vista realmente periodístico. Y este es el primer gobierno, diría yo, de la historia del Ecuador, en que por lo menos sus mandantes, hablamos desde el presidente de la República y sus ministros, que tienen contacto por lo menos 2 veces por semana en una conversación abierta con periodistas, donde pueden hacer preguntas. Por primera vez en el país se vive una rendición de cuentas desde pequeños y medianos medios de comunicación que antes nunca tuvieron la oportunidad de entrevistar a un presidente. Hoy el presidente
va a las regiones más alejadas del país, donde hay pequeños medios, y se sienta con ellos en su estación de radio a hablar de sus problemas, a escucharlos. Y tienen absoluta libertad de preguntar lo que sea al presidente. Y el presidente contesta. Es decir, todo lo contrario de lo que se dice, que en Ecuador no hay libertad de expresión, de que hay miedo, de que hay temor, de que no hay libre acceso a la información, es lo que ocurre en el país. Mi pregunta para ustedes es, ¿de quién obtienen la información de esta preocupación? ¿La obtienen de estos medios que son actores políticos o la obtienen de una encuesta profunda, científica, seria, de haber recibido información o una versión de los más de 60 diarios que circulan en el Ecuador, de los más de 2000 y pico estaciones de radio que hay en Ecuador, o habrá más de 20.000 o 10.000 periodistas del país? Pero si hablamos que recibimos la información de una organización, por ejemplo, como Fundamedios, que claramente se conoce en el país, que ha sido informante de la embajada norteamericana, con todo respeto, que ha sido financiada por el Banco del Pichincha y ha sido apadrinada por un canal dueño de este banquero, de este banco. Si vamos a recibir información de este tipo de organizaciones que defienden un espacio de poder que se ha mantenido en Ecuador, donde los periódicos han dictado a quiénes poner de ministros y a quiénes poner de presidentes de algunas direcciones importantes para negocios, que han hecho negocios con el Estado, periódicos que medios de comunicación que han lucrado de ese poder de la prensa, en desmedro de los ciudadanos, que han concesionado y explotado las frecuencias de las telefónicas en el país. Ellos sí se van a poner a cambio profundo en el Ecuador. Entonces, sí sería importante que ustedes, como una organización internacional, nos digan de dónde obtienen la información para pensar que en el Ecuador hay un clima de preocupación de la libertad de expresión. Yo podría decir totalmente lo contrario. Por fin en el Ecuador se está hablando de una libertad de prensa, de expresión y de acceso a la información, en que todos podemos debatir, en que todos podemos decir. Antes era impensable que un secretario de comunicación esté diciendo públicamente a los periódicos esto, porque al día siguiente tuviésemos editoriales en efecto dominó, exigiéndole al presidente de la República que este secretario de comunicación insolente sea destituido de su cargo. Hoy día no. Hoy día tenemos la libertad de decir lo que pensamos y actuar como pensamos también. Thank you very much, Your Excellency. We seek to obtain a view of the situation from as many different sources as we can. Nosotros buscamos obtener información de la mayor cantidad de fuentes posibles. Es una metodología científica que de verdad pueda medir la salud, que pequeños radiodifusores, pequeños dueños de periódicos, de la comunidad de periodismo en general, pueda haber puesto su opinión de cómo se siente. Nosotros sí tenemos estudios de esto. Y creemos que la verdad, el derecho y la defensa de esta salud está allí, en las grandes mayorías, no en la concentración de unos pocos poderosos que tienen la posibilidad de tener una imprenta grande con grandes audiencias o de tener frecuencias que puedan ser vistas y explotadas en todo el país. Thank you. Let me say that we very much welcome efforts to diversify. Recibimos con agrado los esfuerzos para diversificar. We met yesterday with a representative of your public television Ayer channel nos reunimos con representantes del canal público del Ecuador, who spoke of efforts to include the views of indigenous que populations habló in del esfuerzo de programming. incluir el punto de vista de la población indígena, por ejemplo, en la programación. And this is obviously something that we very much welcome, Y the claro, que es algo que diversity nosotros celebramos, la diversidad of views and the de puntos de diversity of media vista outlets. y de los medios de comunicación también. Let me say as well that whoever we talk to, Pero déjeme decir también que con cualquiera que nosotros hablamos,
we seek to stress the importance of keeping politics out of reporting. Buscamos la posibilidad, hacer un esfuerzo en decir que la política no debe incidir en la manera de hacer periodismo. We seek to stress the vital importance of ethical and professional reporting. Buscamos Una insistir en la pregunta. ¿Y importancia qué del opina- periodismo ético y ¿Qué responsable. opina de que el periodismo poderoso quiera incidir en la política de los países? It's a tricky question. Es una Um, pregunta truculenta. I'm half English. Okay. Yeah, no, I'm happy to try to Y answer it in estoy as far as I contento can. de tratar de responderla. Yo soy mitad inglés. As you know, the Sun newspaper Como usted sabe, el periódico The Sun, El Sol, has long been perceived as a vital political ha sido force. siempre percibido como una fuerza política vital. I don't think it's unacceptable for a media outlet to have a political opinion or a view of. Yo no Listen. creo que es inaceptable para un medio de comunicación que tenga un punto de vista político. What should not happen, though, ever, Lo que nunca debería pasar is for that Claro. political view, as expressed in editorials, for es example, que ese punto de vista sobre la política, que se puede expresar en editoriales, to move into the news pase area también a la noticia. and to affect the direction of news, the kind of Afecte coverage. la dirección de la noticia, el tipo de cobertura. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué opinan ustedes? O si ustedes van a trabajar porque los medios poderosos en Ecuador no oculten información, derecho de los ciudadanos, para a través de la información, no de la opinión, hacer política. O tergiversar información para incidir políticamente también. Datos duros, números, hechos que pueden impactar fuertemente en la sociedad. Porque eso realmente ocurre acá. Y si ustedes pueden trabajar con estos medios para que hagan un periodismo de verdad, teniendo estos límites y así construir una mejor sociedad. Es lo que nosotros pediríamos como ciudadanos también. Thank you very much. I welcome the suggestion. One of the things that the International Press Institute does and seeks to do around the world is to work together with all parties to promote professional ethical reporting. Pues aceptamos la sugerencia porque una de las cosas que la IPI hace alrededor del mundo es trabajar con todos los grupos, todos los afectados, para promover el periodismo profesional y ético. Because of the power of the press, Por el poder de la prensa it makes it both a vital pillar for any democracy, es un pilar vital para cualquier democracia, but also, when abused, pero también cuando se abusa a de ella destructive power. es un poder destructivo. That's why we seek to promote ethical and responsible and professional reporting, and Por we're eso happy to buscamos look into promover ways of doing that in Ecuador across the board. I heard Periodismo ético, profesional, de capacitación de alto nivel y Nosotros estaríamos queremos felices de ayudar hacerlos a en eso. Ecuador. I heard, for example, that your public television station has cooperation with Deutsche Welle in Escuchamos Germany, que the su public la broadcaster televisión in pública Germany. tiene cooperación con Deutsche Welle en Alemania. This kind of thing we Este believe tipo de can be cosas very productive. creemos que pueden ser muy productivas. At the same time, I think it's really important to seek to create an environment in which the media is free to do its job Pero al ethically mismo and tiempo professionally. creemos que es importante que haya un ambiente donde los medios sean libres de hacer su trabajo. So it's a sort of a two-sided Entonces, effort. Es un esfuerzo de los dos lados. Yo sí diría que en Ecuador, puedo certificar que en Ecuador los medios tienen absoluta libertad de hacer su trabajo. No lo decimos nosotros, lo dicen observadores internacionales que han venido al país y han declarado públicamente que se sorprenden cómo los medios poderosos del país atacan con tanta fuerza y tanta contundencia y hablan tan mal del gobierno
que no pueden entender cómo es que dicen que no han tenido la libertad para decir o publicar lo que han publicado. Hay una total contradicción allí. Dicen, tenemos temores, no podemos decir las cosas, no podemos publicar, pero todos los días, en cualquier página que uno encuentre en titulares, encontramos ataques muy fuertes, directos al gobierno, a funcionarios de gobierno, a políticas de gobierno y tergiversaciones de datos duros y hechos factuales con tal de hacer ver mal al gobierno. Entonces, ¿cómo puede no haber libertad de publicar lo que publican si lo hacen todos los días con absoluta libertad? Que alguien nos explique eso. Thank you. I fully appreciate that in Ecuador, journalists are able to express their opinions and do so in the pages of newspapers and Apreciamos so que on. en Ecuador los periodistas pueden decir sus opiniones en las páginas de los periódicos. And clearly, this is not North Korea. Y claramente esto no es Norcorea, Corea del Norte. But as I've mentioned, there are a couple of issues which journalists feel Pero como dije, hay varios temas en los que los periodistas drive them to self-censorship. For los están example, llevando a la autocensura. Por ejemplo, these very high criminal defamation cases, estos casos de kind of the alto climate nivel of de difamación recientemente. the climate of fear, if you Eso will. lleva un clima de miedo. And there was concern about some elements of certain proposed laws. Y también hay preocupación en ciertas leyes, For example, and correct me if I'm wrong, por please, ejemplo, y but corríjame si me equivoco, an electoral law that la ley electoral, el Código de la would make Democracia, it unacceptable for journalists que to no permite a los Se periodistas equivoca. report in a way that reportar en una manera benefits directly or que indirectly a beneficie candidate. directa o indirectamente a un candidato. Se The concern equivoca. is that that's kind of open to interpretation. La preocupación de nosotros es que ese tipo de cosas en las leyes están abiertas a la interpretación. Ya, no, es absolutamente claro. En realidad ha recibido información de una parte interesada justamente de desinformar para atacar al gobierno. Han querido posicionar que esta propuesta de ley electoral es para beneficiar al posible candidato a la presidencia, a hoy actual presidente. Pero es totalmente lo contrario. Esta propuesta de ley obliga a los periodistas a entrevistar y darle el mismo espacio a todos los candidatos. Es decir, que los hoy llamados canales gobiernistas y canales públicos, si entrevistan al actual presidente Correa como candidato, tienen la obligación de entrevistar a los 10 candidatos más, darle el mismo espacio y el mismo tiempo, en el mismo horario. Eso yo creo que le da mayor oportunidad a todos los que quieran poner sus propuestas a conocimiento del público. Lo que no sucede en la actual ley. Es decir, los medios de comunicación toman su decisión a quién le dan más espacio y a quién no le dan espacio o menos espacio. Y además veta al actual presidente de la República, si es que fuese candidato, a poder tener su espacio de información cada sábado. Es decir, la ley electoral no es beneficiosa para las aspiraciones del presidente de la República si quisiese ser candidato a la República de Ecuador. Entonces, es absolutamente falso, lo puedo decir públicamente, esta desinformación que usted ha recibido. Yo diría que es muy buena y hay que aplaudirla porque limita a que haya inequidad en que los ciudadanos escuchen las propuestas de los distintos candidatos a la presidencia de la República o a cualquier otra dignidad. Thank you very much. Clearly, in many countries there are, and rightly so, limitations or guidelines, I should say, on the kind of coverage
that the media can do when it comes to elections. Claramente en todos los países del mundo hay unas reglas claras sobre lo que los medios pueden o no hacer en un tiempo electoral. Ahora están más claras con esta nueva propuesta. Including giving equal airtime to different candidates. Incluyendo dar diferentes tiempos a los diferentes candidatos, igualdad de espacio a los diferentes candidatos. Not publishing the results of polls. O no publicar los resultados de encuestas. 24, 48 24, hours before the 48 horas election. antes de las elecciones, por ejemplo. And so on. So I welcome the clarification that you've Con lo offered. cual está bien esta clarificación que usted nos ha dado. Maybe just a couple of final questions. Quizás solamente precisely to dos seek preguntas clarification. finales, porque queremos más clarificación también, claridad. One is a question, and that is, what are the government's plans with respect to the media outlets that they now administer to ensure that they really do contribute to public interest, public value, and so on, because I understand that the number has grown quite significantly. La primera over the last pregunta es few cuáles years. son los planes del gobierno con respecto a los medios de comunicación que ahora administra para garantizar su credibilidad, su independencia, una seriedad, porque entendemos que en los últimos años la cantidad de medios en manos del gobierno ha aumentado. Bueno, en el Ecuador no existían medios públicos. Este gobierno por primera vez propone medios públicos y propone una legislación para que estos medios públicos tengan fondos del Estado y no tengan injerencia del gobierno de turno. Se han constituido en empresas públicas y además está proponiendo en la ley de comunicación que tengan posibilidad de vender sus productos para que reciban parte de financiamiento del Estado y en su desarrollo sean mucho más autónomos y puedan tener autofinanciamiento. Es una parte. Los medios administrados por el Estado son medios comerciales que fueron incautados a banqueros que defraudaron a sus cuentas ahorristas o cuentas correntistas. Y son propiedades que tienen que venderse para pagar a los ciudadanos que fueron estafados por estos banqueros. Estos medios están en el portal, o sea, está su valoración y cualquiera los puede comprar. Hay una sola cláusula, que un porcentaje de la persona que quien compre, natural o jurídica, un porcentaje debe ser propiedad de los trabajadores del medio. Ese primer paso ya se ha dado. No hay una oferta clara de alguien que quiera comprar estos medios. Estos medios no reciben presupuesto del Estado. Tienen una actividad comercial y compiten por el mercado, por la publicidad y por el rating como cualquier otro medio privado. Su dinámica, su propuesta de programación es absolutamente igual o parecida a cualquier otro medio privado. Tienen sus espacios de noticia, tienen la tendencia editorial que pueda tener el director de noticias de cada uno de los medios, tienen una muy alta audiencia, especialmente uno de los canales TC Televisión, tiene una muy alta audiencia, es decir, no ha perdido su personalidad de un canal comercial. Diría que es uno de los canales más vistos del país. Eso significa que no hay una injerencia del gobierno que haya cambiado la preferencia de quienes ven estos canales. Los otros son medios públicos que antes no existían y que tienen una dinámica muy interesante porque abordan temas que no son de interés de medios comerciales por distintas razones. Entonces se constituyen un complemento social para que los ciudadanos puedan tener muchas fuentes de información. Y por primera vez hay medios sólidos y fuertes que son del gobierno, o sea, medios de difusión del gobierno, en donde nunca se va a hablar mal del gobierno, porque son medios institucionales, pero que también ofrecen información tanto para el público en general como para el periodismo nacional e internacional.
Y por primera vez hay una agencia estatal de noticias que en Ecuador no existía, que es una agencia Andes, que no es una agencia de noticias que hace opinión, sino que informa principalmente con datos duros sobre lo que sucede en el país. Información económica, información turística, información política, muy factual para que las diferentes agencias internacionales de noticias puedan servirse de ella. Es decir, antes en Ecuador teníamos solamente medios privados con intereses legítimos, pero solamente desde la visión del propietario de la imprenta o del propietario del canal de televisión o de la radio. Hoy en día tenemos mucho más diversidad. Y más allá de esto, en la nueva ley de comunicación se está pidiendo que el 30 y algo % sea destinado a radios comunitarias o a medios de televisión y radio comunitarias, es decir, impulsar una fuerte participación de la comunidad y de la diversidad en todo el espectro informativo, 34%. Eso, en vez de limitar, diversifica, fomenta la participación. Y ya se han entregado, si no me equivoco, 14 pequeños proyectos en etapa experimental de radios a nacionalidades indígenas, es decir, espacios específicos para nacionalidades que tienen sus propias formas de comunicación, para que tengan mayor posibilidad de comunicarse con sus conciudadanos y también con todo el país. Están en etapa experimental porque ellos también tienen que ir aprendiendo el proceso, hay que dar capacitación, hay que dar crecimiento, hay que fortalecer tecnológicamente esto, pero el gobierno ya puso en manos de estas nacionalidades en un proceso de aprendizaje, ya puso la administración y la utilización de estos equipos. Hay algunas fallas que habrá que corregir, pero hay la intención política de que todos tienen que tener acceso a poder informar, a convertirse en comunicadores, a tener información para que no tengamos una sola versión como la hemos tenido por años en el país. Imagínense banqueros siendo propietarios de medios de comunicación con una poderosísima capacidad de audiencia. Jamás van a hablar mal de la banca, jamás van a defender la situación hipotecaria de los ciudadanos, jamás van a defender en que no se cobre por una tarjeta de crédito, por enviar estados de cuenta. Nunca van a decir que sus números están mal, sino que su banco es sólido y poderoso. Y los ciudadanos necesitan información mucho más verdadera para poder tomar sus decisiones día a día. Entonces, hoy diría yo que la historia del Ecuador está cambiando. Por eso yo los invito a ustedes a hacer una mirada realmente científica, metodológica, de la calidad de comunicación, de información, de acceso a la libre expresión, de conocimiento cabal de los derechos en el país, que son muchos, podemos hablar horas de esto aquí, que ha cambiado en el país, para poder tener realmente una crítica constructiva, seria, clara, no porque ustedes no lo sean, pero creo que para llegar al fondo del asunto hay que escuchar a todos. Thank you very much, Your Excellency. I think that wraps up the questions that I have. Let me just say that we're very grateful for this opportunity to meet with you publicly, and I appreciate your concern for constructive criticism and for Estamos the muy need. agradecidos por la posibilidad de reunirnos con ustedes públicamente y por el interés hacia una crítica constructiva. And for the need to verify information Y la necesidad de verificar la información and to seek balance in one's research. y buscar el balance en una investigación. Quería decirle que nosotros como gobierno hemos buscado siempre que se conozca la verdadera situación en el Ecuador. Estuvimos en Washington con la embajadora del Ecuador, con el secretario particular del presidente, y estuve yo también, y nos reunimos con Freedom House en Washington con su representante para Latinoamérica. Y como Freedom House califica la situación de Ecuador desde allá, desde el norte, nos miran así, y
dicen que está mal la situación en Ecuador de la libertad de prensa. Le pregunté a la directora, ¿cómo ustedes califican la situación en Ecuador? Y me dijo, tenemos una persona allá que nos informa. Y le dije, ¿usted cree que es correcto que una sola persona califique la situación de todo un país? Me dijo, no, creo que es insuficiente. Le dije, el gobierno del Ecuador, en la Secretaría Nacional de Comunicación, tiene fondos destinados para fomentar el desarrollo, la protección, el acceso a la información, a los periodistas y al periodismo. Estamos dispuestos a otorgar un fondo para que ustedes hagan un verdadero estudio, que lo manejen absolutamente ustedes. Nosotros solamente ponemos los fondos. Ustedes contratan a quien quieran contratar, usan la metodología que quieran utilizar y se publiquen estos estudios. Y su respuesta fue, podría calificarla un poco de soberbia, y nos dijo, no gracias, una persona es para nosotros suficiente. Y yo le dije, además que no es suficiente, no es responsable con un país y con sus ciudadanos que ustedes puedan emitir al mundo una opinión sobre la libertad de prensa y expresión de un país, en especial en Ecuador, que es nuestro país, y ofreciéndoles en el gobierno un fondo para que ustedes puedan hacer un estudio metodológico y científico profundamente, no lo acepten. Por eso es que nosotros criticamos abiertamente y fuertemente este tipo de ONGs que no tienen ningún otro interés que poner su opinión sobre hechos reales y concretos. Nosotros tenemos estudios, hemos hecho un estudio porque no queremos hacerlo nosotros. Si lo hacemos nosotros, nadie va a creer lo que estamos diciendo. Hemos financiado un estudio a través de una maestría en la Flaxo. Hay algunos resultados, diría yo que hay que profundizar mucho más. Y estos resultados arrojan inicialmente que la censura previa, principalmente en el país, está puesta por los propietarios de los medios de comunicación, en sus propias salas de redacción, y además por los anunciantes. Y eso sí nos preocupa. Nosotros creemos que la libertad de expresión, la libertad de prensa, en su mayoría, y este estudio lo corrobora, está secuestrada en las salas de información. Entonces, las redes sociales han aliviado mucho esto, pero sin embargo, creo que organizaciones como las suyas, no como Freedom House, que realmente es una crítica abierta a su modo de ver el mundo, deben colaborar para que esto funcione mejor y que los periodistas tengan más garantías. Este gobierno ha trabajado muy fuertemente por aumentar el sueldo de los periodistas. Los periodistas aquí han tenido y han vivido en una precariedad absoluta. Para tener su sueldo tienen que convertirse en vendedores de publicidad de algunos medios de comunicación. Este gobierno ha legislado para que los periodistas en un 50%, si no me equivoco, Patricio, aumenten su sueldo, sean afiliados al Seguro Social y tengan mucho más protección en su labor. Y es reconocido esto por las propias dirigencias de gremios de periodistas que hoy nos critican, pero sí reconocen en esto un paso positivo. Yo sí creo que hay que, con mucha responsabilidad y con mucha preocupación, ocultar más en estos detalles. Y como gobierno estamos abiertos a ser criticados, pero con datos reales. Y también estamos abiertos a apoyar a la labor de los periodistas. En los medios públicos del país tenemos periodistas que han sido atacados físicamente, pero organizaciones como Fundamedios no han ido a la CIDH a defender el derecho de estos periodistas que han sido atacados físicamente. Ha corrido riesgo su vida. Es decir, organizaciones como Fundamedios tienen preferencias de protección de periodistas. Si son de medios públicos o de medios que no son afines a sus políticas o a sus visiones, no son periodistas que deben ser defendidos. Lo digo esto con absoluta intención de colaborar, en realidad,
y que todos tengamos el mismo derecho de ejercer esta profesión. Gracias. Thank you very much. Let me close by saying that the International Press Institute seeks to defend the rights of journalists no matter who they are or for whom they work. So we'd welcome information about this particular case so that we're able to follow it up. Primero Because we permítanos don't discriminate. cerrar diciendo que la IPI no discrimina, o sea, defiende a todos los periodistas por igual, sin importar dónde trabaje ni cómo, así que bueno, es bienvenida la información que tengan de estos casos. De acuerdo. And I just wish to say thank you very much for your time. I have maybe one last question, but then we really must dash off because we have the Vice President. Tengo una última pregunta, pero luego de verdad tenemos que salir corriendo a reunirnos con el vicepresidente. How do you manage public advertising in the media? ¿Cómo manejan la publicidad oficial en los medios? Bueno, la publicidad oficial se hace realmente hay dos criterios importantes para hacerla, ¿no? El principal criterio es tratar de llegar a la máxima cantidad de población, porque tenemos un mensaje que difundir, obvio, ¿no? Incluso se invierte mucho en canales o medios que son abiertamente opositores al gobierno. Pero también tenemos un fomento de tratar de ayudar a los pequeños medios que día a día se esfuerzan por trabajar, y entonces reservamos un porcentaje no muy amplio, pero para poder entregar inversión publicitaria, diversificarla a nivel regional para el desarrollo de estos pequeños medios que definitivamente necesitan fondos para ejercer su labor periodística. Thank you very much. I'm afraid we have to dash off, but thank you very much on behalf of IPI for taking the time to meet with us and for having this public conversation, which I personally think has been helpeful. Muchísimas gracias por esta reunión. Lamentablemente nos tenemos que ir, pero de nuevo gracias en nombre de la IPI por esta reunión pública. Me parece bien, le podemos ofrecer una moto para que les abra un poco el tráfico. Perfecto. Con todo gusto. Thank you. I'm not going to go through the list item by item, but we've met with a variety of journalists, and I can just stress that we seek variety in terms of who we meet with. Of course, we meet with people who have expressed concern, but we're also, as you can see, meeting with government representatives. We're going to be meeting with the Minister of Justice. We met yesterday with a representative of public television in this very building. So we seek as much balance, as much diversity as possible in the people we meet with. No podemos ir a numerar toda la lista por razones de tiempo y todo, pero hemos buscado hacer la lista lo más equilibrada posible. Apenas llevamos 2 días de misión. Ayer mismo estuvimos en este edificio hablando con gente de la televisión pública. Como les dijimos, también vamos a reunirnos con el ministro de Justicia, vicepresidente. Estamos aquí, pero también nos hemos reunido con la gente que ha tenido las preocupaciones y las críticas. Y bueno, agrego yo, no lo dijo él, pero todavía nos quedan 3 días de reuniones, así que no ha terminado, y al final de la reunión informaremos también. Thank you. Pregunta. No sé si Sí. Cuidado. Se me ha echado la fan.